Pasamos a otro tema mucho más serio, que requiere mucha más atención y mucho más actual, que es el de las elecciones legislativas nacionales que transcurrieron el pasado domingo 26 de octubre y mostraron un aumento claro de La Libertad Avanza ganando las elecciones, comparado a las elecciones pasadas, provinciales, del 7 de septiembre, donde el voto viró mucho más hacia el partido de Frente Patria. Y cabe mencionar que además estas elecciones estuvieron protagonizadas, si se quiere, por la boleta única a papel, BUP, el nuevo sistema de votación. Pero, sin embargo, además de esto, hay que destacar otro dato, que es que no se llegó a alcanzar, por ejemplo, el 70% de participación. Se vio una participación de aproximadamente el 67%. Por eso hoy nos encontramos en la mesa, nos acompañan Joaquín Hernández Arnés, Ignacio Burst, Paola Oliva Vilca y, por supuesto, la presencia de Sonia Ramela, doctora en Ciencias Políticas y coordinadora regional de la Academia de Liderazgo e Innovación Democrática de la Universidad Católica Argentina. ¿Cómo te va, Sonia? ¿Cómo estás, Josefina? Buenas tardes. Buenas tardes a todos ustedes. Buenas tardes, ¿cómo te va? Mira, vamos a arrancar por el comienzo. Es difícil, hay muchas cosas para hablar. La primera pregunta sería, ¿cuál es el panorama a nivel país luego de estas elecciones? ¿Cómo queda? Bueno, la buena noticia para el gobierno nacional es que ya por lo menos tiene un tercio importante para poder empezar a gobernar un poco más tranquilo, lo que no significa que no va a requerir de hacer alianzas, de articular con gobernadores y con otras fuerzas políticas para poder sacar los paquetes de leyes importantes que necesita para poder llevar adelante su gestión, como él lo había planteado inicialmente. Ese es el gran, si se quiere, síntesis, resumen que uno podría hacer respecto de el panorama electoral después del 26, ¿no? Ahora bien, como comentábamos hace un ratito con ustedes, hay que tomar en consideración que fueron 24 elecciones distintas. Claro. ¿Sí? Y ahí es donde se pone más interesante la cosa, porque los partidos políticos inclusive cambiaron la forma en que hicieron alianzas, las representaciones también son distintas, y esto va a tener una dinámica o va a impactar en la dinámica también del futuro Congreso Nacional. Así que a priori te diría, la buena noticia es que logra tener ese tercio tan necesario, ese escudo legislativo mínimo. Sin embargo, para reformas importantes va a necesitar de justamente sentarse a negociar. Exactamente. ¿Y vos crees que eso es factible en los próximos 2 años que quedan de gobierno? ¿Vamos a ver un Milei más dialoguista efectivamente? Eso es una decisión personal de Javier Milei, digamos, ver cómo se plantea y si sostiene esta postura dialoguista. Entiendo que sí, que sería lo que estaría a priori intentando hacer. La reunión con gobernadores es una primera señal. Insisto, tiene que sostenerlo por 2 años más y llegar con otra soltura, digamos, para las elecciones presidenciales. Pero a priori eso sería una decisión que tiene que tomar el propio Ejecutivo y lo ideal sería que lo sostenga, sí. ¿Y qué explica el voto hacia La Libertad Avanza, el aumento de los votos? ¿En qué te estás refiriendo específicamente? A ver, hay varias lecturas que uno podría hacer. En parte es enojo, ¿sí? El que votó La Libertad Avanza probablemente dice, bueno, no estaba conforme con ninguno, ni con las anteriores fuerzas de Juntos por el Cambio, ni con las propuestas del peronismo. Entonces dice, bueno, voto a esta alianza en particular. Ahora, como yo te decía, son 24 situaciones distintas. No es lo mismo mirar, por ejemplo, Entre Ríos, que iba el oficialismo nacional con el oficialismo provincial en una misma lista. Entonces era lógico que vos ahí tuvieras una mayoría bastante más aplastante o importante al menos respecto de otros distritos. O, por ejemplo, un distrito como Córdoba, donde el peronismo fue dividido. Claro, 3 secciones de peronismo. Entonces vos tenías la propuesta del gobernador, que encabezaba Schiaretti, tenías la propuesta de Natalia de la Sota por Defendamos Córdoba y la propuesta kirchnerista, de mínima. Y tenías, obviamente, La Libertad Avanza. Que ganó. ¿Qué ganó? Pero cuando vos sumabas, por ejemplo, lo de Natalia de la Sota y el votante que votó al gobernador de la provincia,
Sí, ganaba un poquito más, la provincia de Córdoba tiende a ser no peronista en términos generales. Había una diferencia, pero si uno se pone a mirar, bueno, no es tan distinta a la diferencia que tuvo Mauricio Macri en 2017. Claro. Sí. Entonces, ahí depende de qué distrito estés mirando. En cambio, si vos mirás San Juan, ves que estuvo muy pareja, ¿sí? Donde vos tenías, por un lado, la Libertad Avanza, por otro lado, la oferta peronista y la oferta del gobernador. Entonces, la cuestión es diferente ahí, ¿sí? Y desde sectores peronistas, más que nada Axel Kicillof, hablaban de que el factor de la boleta única quizás perjudicó, como que fue difícil de entender. ¿Para vos fue un factor para que gane la Libertad Avanza? No, a ver, ahí de vuelta, volvemos No sé si para a... que gane la Libertad Avanza, pero es algo nuevo, o sea... Bueno, es nuevo para el bonaerense, pero claro. no es nuevo para el cordobés, no es nuevo para el santafesino, no es Claro. nuevo para el de Capital Federal, Mendoza, Salta tenía boleta electrónica. Entonces, la ventaja que tenías es que había electorado que ya estaba acostumbrado a utilizar boleta única con distintos formatos, pero ya sabía de qué se trata la boleta única. En el caso de la provincia de Buenos Aires, he hablado con personas, con estudiantes, con gente que ha estado asistiendo en proceso de votación y demás, y dijeron, la verdad es que no hubo problemas, ¿sí? No es que no sabías cómo utilizarla y demás. Sí es verdad que era una elección sencilla, vos elegías diputados y en algunos casos podías tener el paño de senadores, o sea, era una elección relativamente sencilla con pocos cargos. De todas maneras, en una elección más compleja, cuando tenés que votar distintos cargos, más listas, y la cuestión de la accesibilidad de la boleta puede ser un tema que tiene que trabajarse mejor. Pero en términos de fiscalización aparentemente no hubo mayores problemas. El conteo de los votos, el escrutinio provisorio del día domingo fue rápido. De hecho, yo estaba en el centro de cómputos esperando los resultados el domingo, y era algo impensado que a las 9 de la noche ibas a tener el 90% de las mesas escrutadas. Claro, o sea, fue un éxito Antes. quizás la boleta. En términos de algo efectivo, de rápido, sí. Te olvidaste Ok. de lidiar con el tema de las boletas partidarias, que no aparecen, que se rompen, que... Sí, claro. ¿Se entiende? Pero de ahí a decir que se pierde y se le atribuye la derrota electoral a un instrumento de sufragio, no. Sí, No me parece. y también otra de las cosas que venimos hablando, que digamos, el escrutinio definitivo todavía no se ha llegado al 100%. Exactamente. Y cambiaron un poco los votos, y Lustau tuvo un par de bancas que... Una banca, Una sí. banca. La ¿Qué séptima podés, banca. qué podés comentarnos con eso? Y también quería preguntarte otro de los factores que se dio cuenta fue la baja participación, que, digamos, ¿por qué se está dando esto también, te hago, entonces? Bueno, la segunda una respuesta compleja. Nos podemos quedar toda la tarde hablando y no lo vamos a resolver. Pero vamos por lo sencillo primero. Efectivamente, el domingo a la noche tuviste el escrutinio provisorio, que se llama, que es cuando llegan los telegramas y demás. Y obviamente 48 horas después de ese escrutinio provisorio viene el definitivo, que es lo que se está llevando a cabo en estos días. Si ustedes ingresan al sitio van a encontrar que ya hay algunos distritos que están cerrados, sobre todo los que han sido más sencillos, con menor cantidad de cargos y demás. Son los más fáciles de cerrar, son los primeros que se cargan y ya está disponible los resultados. Ahora, cuando uno tiene una elección que es muy reñida, donde la diferencia muchas veces es de muy pocos votos, que se dirime, por ejemplo, una banca, ha pasado en otras elecciones también. De hecho, recuerdo que la última intendencia de Pinamar fue, creo que por un voto, que quedó en intendente. Sí. Esto puede llevar un poco más de tiempo y, como bien decías, hasta que uno empieza a contar, ver votos que fueron recurridos, impugnados, o a lo mejor alguna que quiera, alguna autoridad partidaria, algún apoderado partidario, revisar y ver, puede llevarte un poco más, y efectivamente en ese recuento Lustau quedó con la última banca que faltaba asignar. ¿Sí? Y la segunda pregunta era... Cerca de la baja. participación. A ver, Por- la baja participación. Bien, es una tendencia ya que venimos observando hace varias elecciones, por lo menos de 2017 esta parte. Sobre todo se da mucho más en las legislativas, es como que el ciudadano tiende a creer que la que importa es nada más que la nacional, lo que no es verdad. Para poder gobernar uno necesita también tener mayorías mínimas en ambas cámaras. Diputado lo tiene un poco más sencillo el gobierno, Senado no estaría siendo así, pero de todas maneras es importante.
Ahora, cuando yo entiendo que estoy desencantado de la política, y en algunos casos he escuchado decir que, bueno, la democracia en sí no me resolvió nada, también se ha escuchado, Sí. y al ver que los incentivos de no ir a votar son bajos, digamos, yo no tengo mayores problemas, no es que me van a suspender mi licencia de conducir, la multa en realidad Muy es baja. simbólica a esta altura, tampoco me impiden hacer cualquier otra actividad que pueda resultar complicada para mi existencia. Entonces el ciudadano directamente dice, ¿para qué voy a ir a votar? ¿Para qué molestarme en ir a votar si son todos iguales, son todos impresentables? Entonces mucho del ausentismo tiene que ver con esto también, ¿no? Que justamente la ciudadanía en esto de no encontrarse, no sentirse representada o sentirse decepcionada, muchas veces, bueno, ¿para qué voy a votar? Ni me molesto. Pero yo creo que también, hablo como una persona que es joven, tiene 20 años y en su grupo de amigos está rodeado de gente que dice, no voy a votar, no voy a votar, no tengo ganas. Quizás también, como los jóvenes en gran parte hicieron que Milei gane estas elecciones, las elecciones presidenciales, también los jóvenes hoy están desencantados de la política. Me parece que esa es una de las grandes razones, no sé qué opinan ustedes. Sí. Es una de las grandes razones, creo que todos tenemos amigos que dicen, no, hoy no voy a votar. No, o también mucho desconocimiento de Además. También, no saber, totalmente. y también Sí, si no hay falta motivación para buscar información, digo, es como una cadena. Para buscar información, para buscarse en padrón provisorio, uno tiene que estar atento cuando empieza el periodo electoral. La Cámara Nacional Electoral dice, bueno, a partir de ahora está abierto a consulta el padrón provisorio, si uno no está tiene que decir que no está para que se lo dé de baja o se lo sube. Es decir, el ciudadano tampoco tiene una cultura cívica muy comprometida ni activa en este punto. Habría que formar más, sí, entiendo que sí. Interesar a los jóvenes en la política, por supuesto. Tiene que haber y- más figuras políticas que interesen a los jóvenes también. Sí, también. Digamos, tiene que haber una renovación de los cuadros partidarios en general, en todos los partidos políticos, y tal vez las crisis que hay al interior de los partidos, de alguna manera, impacta también en las decisiones de la ciudadanía. ¿sí? Porque si no te representas con ninguno, ¿qué haces? Bueno, primero hay que seguir votando y ejerciendo el derecho ciudadano. En Exactamente. definitiva, uno tiene que ser parte de las decisiones que se toman. Y además, en términos ya más de cultura cívica y de otro tipo de participación política, hay que entender que votar cada 2 años no es la única forma de involucrarse en política. Entonces, tal vez utilizar los mecanismos de participación ciudadana, los espacios institucionales, ese tipo de cosas ayuda a generar conciencia cívica también, digamos. Sí, y generar conciencia es pensar que no votar o no involucrarte políticamente es estar muy cómodo. Sí, O por sea, es supuesto. una posición muy cómoda. Y un poco cambiando de panorama, no, yo más opino que la baja de Spert por lo que lo juzgaron y que haya subido Santilli ahora a las elecciones y la haya ganado, ¿lo benefició a la Libertad Avanza que se haya bajado Spert? En principio yo te diría que sí. A ver, cuando vos tenés a mitad de una campaña un escándalo de corrupción, de narcotráfico, violencia de género o una cosa que pueda llegar a espantar votantes, y la decisión más sana que uno puede tomar es correr a esa persona del cargo electivo y hacer una renovación de esta lista. Y de alguna manera el posicionar a Santilli como cabeza de lista también fue un señal al votante más moderado, ¿sí? El votante, Claro. como uno diría, amarillo, decir, bueno, a ver, mira que no lo va a encabezar ni siquiera alguien de la Libertad Avanza, la que encabeza es Santilli. Y esto sumado, bueno, si querés votar al Colorado, marca el pelado, digamos, de Eso. alguna manera fue tratar de instalar justamente esta estrategia y este cambio en la coyuntura en la que estaba viviendo justamente. Y ahí está el rol del PRO, ¿no? Porque Santilli es una cara mucho más cercana a Macri y Spert es una Por cara supuesto. mucho más cercana a Milei. Ahí pudiste ver lo que es una alianza en ese Exactamente. momento, ¿sí? Hasta ese entonces, hasta entrado septiembre, vos veías que era la Libertad Avanza la que encabezaba, era Spert, y después hubo un cambio. Inclusive, les comentaba a algunos de ustedes antes de entrar, cuando uno miraba, por ejemplo, el Instagram de Javier Milei, apelando a ese votante amarillo el día viernes, ¿sí? Bueno, también es una forma de mostrar que estabas moderando tu discurso. Y ¿sí? en ese caso funcionó entonces la alianza Yo entendería que Libertad sí, Avanza. sí.
Y, digamos, virando por ahí a otro partido, se suele decir que la gente tenía como miedo a la vuelta del peronismo, a volver a lo que por lo que ya habíamos pasado. ¿Eso se pudo ver efectivamente o cómo, digamos, eso se profesionaliza de alguna forma? A ver, primero que, insisto, acá es hablar y pensar en 24, no es pensar en uno. Claro. Totalmente. Si yo miro la boleta de la provincia de Buenos Aires y veo que encabeza Jorge Tayana y renovación no hay. No, totalmente. Y no es peronismo, sino que está asociado más bien al kirchnerismo, te diría yo. Entonces, tal vez el miedo que hubo era, bueno, Javier Milei no me gusta, La Libertad Avanza no me gusta, pero antes que vuelvan esto, lo vuelvo a votar. Claro. Esa es una posibilidad. Ahora, como te decía anteriormente, hay que entrar a ver cada distrito, porque una cosa es el peronismo donde tiene una base de 50 puntos y donde a lo sumo las fuerzas opositoras van a poder sacar una banca, con suerte 2. Y ahí es, insisto, volvemos de vuelta a esto, es empezar a analizar distrito por distrito. En el caso de Provincia de Buenos Aires, jugó, entiendo yo, por un lado, el escándalo de Espert, el corrimiento de Espert con Santilli. Estuvo también esta cuestión de lo prefiero a esto antes de volver justamente con lo otro. También respecto a la sorpresa uno podría decir, bueno, hubo mucho voto vergonzante, es decir, yo no me animaba a decir voy a votar esto, ¿sí? Entonces tal vez los sondeos de opinión no lo podías ver porque la gente no te decía lo que iba a votar también. Y nadie sabía lo que iba a pasar estas elecciones. Nadie sabe. Muy sorpresa todo. Algunas cosas sí, otras no. Cuando vos empezás a mirar el voto no peronista en las últimas elecciones, no hay grandes diferencias. Lo que te cambió es el liderazgo de ese voto no peronista, ¿sí? Pero en términos generales, yo te diría que no. Y distritos que uno podría decir, Córdoba, que perdió el gobernador, en realidad tampoco es que perdió tanto. Ganó bancas y está en una situación mejor inclusive que la que le preexistía. Además Entonces, está dividido en 3, o sea... Y después hay que ver para quién juega quién. Claro. Si Natalia de la Sota va a jugar con el gobernador, si va a jugar con el presidente. Lo mismo con los demás, ¿no? Y hay que ver si logra sostener la unidad de su propio bloque. Que ese es el otro desafío que tiene La Libertad Avanza, ¿sí? Y Fuerza Patria también, algo que dijo Grabois es que criticó a la izquierda. ¿Qué rol cumple la izquierda como que la criticó? Criticó a Miriam Bregman, que no tenía aspiraciones a llegar al poder, sino que solamente estaba ahí, que podía arreglar, como vos decís, jugar para el presidente o jugar para Fuerza Patria. Uno de los errores de Fuerza Patria fue la propaganda, que la hizo directamente solamente a eliminar a Milei, a eliminar esto de la libertad. La tendría que haber expandido, tendría que haber jugado... Es que, insisto, volvemos a lo mismo. Tenés 24 estrategias electorales distintas. Claro, pero... 24 estrategias de campaña diferentes con candidatos distintos, donde vos tenías que ir luchando distrito por distrito. Porque las bancas es para la provincia de Buenos Aires, la provincia de Córdoba, Santa Fe, Chubut, Mendoza. Entonces vos ahí es donde tenés que jugar a posicionar. No es casual que Milei tuvo que cargarse la campaña al hombro porque sus candidatos no eran conocidos. Claro. ¿Se entiende? Entonces ahí es donde yo te digo, y sí, capaz uno está más acostumbrado a escuchar la campaña de provincia de Buenos Aires o de ciudad de Buenos Aires, pero no necesariamente fue igual en todos lados. Ok. Y en cuanto, por ejemplo, a las preocupaciones de la gente, y hablando, como vos decías, ¿no? A nivel 24 distritos, todo el país, ¿qué pasa, por ejemplo, con el tema Argentina, Estados Unidos, la cuestión del dólar? ¿Jugó esa variable? Más que Argentina, Estados Unidos, yo creo que jugó la cuestión económica, en parte. Sí, una gran proporción de personas, una cantidad considerable, diría, a ver, yo no quiero una corrida bancaria el lunes, Claro. suponemos. Pero también de a poco empiezan a modificarse las necesidades de la gente, ¿no? Ya la inflación no te alcanza. Está bien, controlaste la inflación, la bajaste, estamos de acuerdo, pero ahora necesito empleo. Necesito llegar a fin de mes. La educación, uno tiene que ver qué decisión se toma, cómo se replantea. Salud. La salud, de a poco es como que hay que empezar a mirar otro tipo de agendas que hasta el momento no estaban siendo priorizadas y que de a poco yo creo que van a ir reconfigurando también las discusiones, las negociaciones que tiene que haber y demás. Pero también en el votante eso pesa al final del día. Bueno,
Por ahora la inflación se controló, pensé que vamos a estar mejor. De todas maneras puedo no votar esta alternativa porque es volver a lo que ya vino, que no me gustó. Sin embargo, para ver si lo voy a seguir votando, hay que ver si resuelve los problemas que tenemos ahora, como por ejemplo el empleo. ¿Sí? Claro. Claro. Sí, bueno, justo mencionando el empleo, creo que eso fue uno de los temas de la semana más presentes. ¿Cómo es el tema de la reforma laboral que estuvo, digamos, saliendo en los últimos días? Con respecto a las elecciones, obviamente. Bueno, tiene que negociar. Ahí es justamente donde necesita a los gobernadores. Tienen Claro. que sentarse a dialogar. Y en torno a eso, por ejemplo, hubo algunos gobernadores que dijeron, a mí no me invitaron o yo no pude estar. Eso, ¿qué nos dice, digamos? Bueno, si no te invitan es porque no te están considerando para dialogar. Claro. No es lo mismo que uno diga yo no pude estar y me excuso de ir porque efectivamente tenía otra cosa, otro compromiso u otra urgencia. Puede ocurrir. Son cuestiones diferentes. En términos simbólicos, que te inviten a sentarte en una mesa de diálogo es importante. Imagino que estás diciéndolo por el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sí, exactamente. Bueno, ahí hay que ver. Excluyó unos más también igual. Sí, 20 provincias creo que fueron 20 gobernadores. Pero agregó más de las que estaban antes. Entonces Sí. está más dialoguista que antes. A ver, insisto, sí, uno puede llamar a sentar a la mesa, eso es un primer gesto de Claro. acercamiento al diálogo. Un segundo gesto, que tampoco lo podemos hablar ahora, no tenemos información suficiente para sostenerlo, sería ver si efectivamente hay negociación posible. Ok. O si es decirte, te sentás a hablar para tomar o dejar esto que te acabo de poner acá sobre la mesa. ¿Te gusta bien? ¿No te gusta? Vuelva por donde vino. Si es esa la actitud, y no estaría haciendo negociación propiamente dicha. Ahora, si uno se sienta a discutir y dice, bueno, ok, esto te lo concedo, esto no, esto, bueno, relativicémoslo un poco, Claro. ya la situación es diferente, ¿sí? Y sí, realmente lo ideal sería que estén los 24 representantes de las jurisdicciones subnacionales, Y es muy difícil también porque igual. esto también tiene que tratarse en recinto y van a votar las 24 jurisdicciones. Y Sonia, como última pregunta, ¿cuáles serían ahora las cuestiones que tiene que atender el presidente? No te diría en los próximos 2 años, pues es muy difícil, pero sí en los quizás próximos 100 días, por ejemplo. Que, ¿De agenda, de problemas? sí, más allá de, bueno, obtuvo la victoria, ¿qué cosas no le puede dejar de prestar atención por más de que haya ganado? Mira, la macroeconomía la tiene que seguir cuidando. Eso por un lado, digamos, no, más allá de que bajar la inflación es bastante más. Pero la cuestión laboral es un problema que tiene que atender con cierta urgencia. Servicios como salud y educación hay que empezar a trabajarlo. A ver, esto es una opinión personal, ¿sí? Hay que ver lo que también la gente está pidiendo en los sondeos de opinión que se realizan en grupos focales, en entrevistas, encuestas. Yo sé que las consultoras están trabajando mucho en eso, pero el desempleo es uno de los temas que generalmente suele salir y que las personas necesitan resolver con cierta urgencia. Después, ¿de qué manera se resuelve? Si se resuelve efectivamente, si es una resolución provisoria, y se verá más adelante. Son 2 años, es complejo. Por lo pronto va a tener que sacar el presupuesto para el año que viene. Probablemente lo haga ya con lo que es el nuevo Congreso. Así que hasta después del 10 de diciembre eso no creo que ocurra. Así que sí, por lo pronto tiene que tener cuestiones de presupuesto básicas y las principales demandas sociales y el tema de seguridad, que también es un problema que cada vez va escalando más. Sí. Bueno, Ok. perfecto. Bueno, muchas gracias, No, gracias Sonia a ustedes. por tus testimonios, tus explicaciones.